Pues agradecer a la comisión organizadora, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el que me hayan invitado a ser el pregonero de las fiestas de la Naval, que como ya ha dicho el alcalde, recupera también su esplendor, sin mascarillas, con normalidad y viviendo aquello que perdimos durante demasiado tiempo con absoluto alboroto, en el sentido de tener alegría, de poder volver a estar con amigos, con vecinos en esta zona magnífica de la capital de Gran Canaria, unido al mar, unido a las canteras, a la isleta, al puerto de la Luz, al castillo de la Luz y a la historia, a la mejor historia de Canarias, ¿no? La defensa de nuestra tierra, de nuestro territorio frente al invasor, en este caso inglés, y también rememorando partes importantes de la historia de Canarias, ¿no? Para mí también va a ser especial, porque pasé la mayor parte de mi infancia y de mi adolescencia, veranos completos de julio y agosto aquí al lado, en la playa de las Canteras. Mi padre, al que nombraré, trabajaba aquí en un restaurante del Paseo, años 70 y 80 del siglo pasado. Y bueno, la familia venía de Arucas a pasar esos veranos en los que hice amigos de pandillas que hoy permanecen al lado de uno, ¿no? Y por tanto para mí algo muy especial, cosa que agradezco, del mismo modo que también en un momento complicado por la invasión de Ucrania seguimos caminando hacia adelante, con buenos datos en empleo, con optimismo en la recuperación económica, con buenos datos turísticos y mirando hacia adelante de otra manera, porque hemos salido de ese tremendo túnel oscuro que fue la pandemia. Bueno, pues empezamos las fiestas de la Naval. La verdad es que llevamos 2 años en que habíamos tenido, sí es verdad que teníamos fiestas de la Naval, pero con absolutas restricciones. El propio pregón las tuvo el año pasado y teníamos muchas ganas de que una de las fiestas de la ciudad, como ha ocurrido con las otras que han ido produciéndose, hemos tenido la fiesta de los Dolores hace muy poco, ahora la Naval, tuvimos también la posibilidad de tener las fiestas del Carmen, pues con todo su esplendor, pues vayamos recobrando esta actividad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y esta es una de las fiestas históricas porque además conmemora uno de los momentos críticos de la historia de la ciudad, en un momento en el que pudo venirse abajo la propia estructura de la ciudad con una invasión, fue repelida por parte de la ciudadanía en armas para marcar un hito que se ha marcado en la historia de la urbe, en el que la conjunción de las voluntades de los que en aquel momento residían en esta ciudad quisieron defenderse del invasor. Pues bien, aquello se convirtió hoy en una festividad que la gente del puerto vive con especial pasión, con especial honor y sabiendo que son fiestas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero además la Comisión de Fiestas ha tenido la brillante idea de llamar a un pregonero especial, que es nuestro presidente del gobierno, que como él dice es un alcalde de todos, o sea que está perfectamente acostumbrado a esta realidad en los barrios de la ciudad, y este además es un barrio muy especial, así que yo estoy convencido que va a ser un pregón fantástico y yo lo único que haré es darle el paso para que nos deleite en esta noche fantástica. Normalmente suele llover en los pregones de la Naval, pero parece que la lluvia ha llegado por otros días distintos y hoy parece que vamos a tener una noche mucho fantástica, que es el comienzo de una fiesta que va a durar muchos días, ¿no? Y empiezo diciendo que en estos 3 años y medio de presidente de Canarias he sido invitado en varias ocasiones y por distintas organizaciones a ser el pregonero de las fiestas, ¿no? Que es un magnífico honor en el que sin embargo entendía que había que tener alguna premisa para aceptar. Y la que puse fue que el lugar que me invitaba a ser el pregonero tuviese algo que ver en la vida que uno va transitando en estos años. He sido el pregonero de Arucas en las fiestas de este año, ahí nací, es mi municipio. Lo he sido en el municipio de Valleseco, que es en el que ordinariamente vivimos, mi mujer, mi hijo y yo. Y quedaban 2 sitios que si me invitaban, indudablemente iba a decir sí. Uno será La Laguna, porque allí viví 3 años en mis estudios universitarios, y el siguiente eran las fiestas de la Naval, porque aquí también, siendo muy pequeño, muy cerca, en la playa de las Canteras, en julio y agosto se formó parte de lo que hoy soy como niño y como joven, porque esos veranos permanentemente eran veranos de presencia en esta zona del puerto. Y por tanto quiero decir que es un inmenso placer estar hoy aquí y ser pregonero en este lugar histórico, con el Castillo de la Luz, con este enclave que fue baluarte defensivo y desde donde se repelieron, como saben todos ustedes, los ataques navales
de las más poderosas armadas que hubo en el mundo. Todos recordarán que el 6 de octubre de 1595 se impidió el desembarco de 27 galeones que capitaneaba el famoso Francis Drake. Y aquello se conoció en toda Gran Canaria como la Naval. No hubo inglés que pisara nuestra tierra y esa victoria se le encomendó a la Virgen de la Luz. Fue entonces cuando se originó la estrecha relación que tiene este barrio señero y estas fiestas magníficas de la ciudad de Las Palmas con la antigua ermita, con la actual iglesia, con la imagen del magnífico escultor Luján Pérez y con las costumbres de nuestra tierra. De esa manera se empezó a construir una identidad que forma parte del pequeño y poderoso universo popular de este punto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, al que más de 4 siglos después siguen llegando peregrinos de toda la isla, manteniendo así la tradición, porque no en vano, por ejemplo, la romería de la Naval es la más antigua de Las Palmas de Gran Canaria. Es este un universo hecho de gente trabajadora. Me he cruzado con ellos llegando al pregón, que ha confeccionado a lo largo de los años un carácter que es abierto e integrador. Una comunidad fuerte y solidaria en la que sería imposible entender el origen mismo de esta ciudad atlántica. Porque por estar donde estamos, por nuestra posición estratégica, porque somos una bahía, desde finales del siglo XVI, por aquí pasaron buques de muchas naciones que hacían escala en su ruta hacia las Américas. Y ese trasiego es la raíz del cosmopolitismo que se consolidó en el siglo XIX, cuando empieza a surgir el actual puerto y la isleta tal y como la conocemos hoy. Un universo en el que me siento como en casa, porque de alguna manera esto también pertenece a mi esencia. Hoy en gran forma regreso con este pregón al mar, ese mar que tenemos a nuestra espalda y frente a nosotros tras las casas, ese mar que también es el mar de nuestra infancia. Uno aprende casi todo en esa orilla en el que vemos cómo suben y cómo bajan las mareas que luego se asemejan tanto a los vaivenes de la vida. Se aprende a esperar, a tener paciencia, a luchar y a buscar la manera de nadar, nadar y nadar y seguir adelante ante cualquier circunstancia. Y como decía antes el alcalde, mucho hemos nadado todos en estos años contra tantas adversidades y no nos hemos ahogado. Si nos remontamos atrás, la orilla de mi infancia es la orilla de la playa de las Canteras. Y por eso estar aquí supone un regreso a esa esencia de mucho de lo que hoy soy y también de lo que he aprendido a lo largo de los años. Nuestra familia de Arucas bajaba cada verano cuando veníamos del norte y cuando era una odisea casi venir del norte a la capital con una carretera interminable que aún no serpenteaba la costa por el Rincón y que bajaba por Tenoya y Tamaraceite hasta llegar aquí. Veníamos en los coches de entonces, que no son los de ahora. Recuerdo el de mi padre, que 50 años atrás era un Barreiros, un coche que era español, gallego, que luego se cambió por un 5000 y que ambos, como todos recordarán, tenían aquellas magníficas vacas en el techo, en el que cabía todo. Cabían colchones, maletas, cajas de fruta y hasta los 4 juguetes que teníamos los niños y con los que jugábamos casi hasta la adolescencia. Venir aquí a Las Palmas desde Arucas era siempre una aventura. Recuerdo también muy cerca el Estadio Insular. Cuando veía como niño los focos y olías el césped tan cerca, aquello se volvía todo épico. Y no digamos nada cuando veíamos a nuestros héroes entonces, a Germán, y nosotros los de Arucas a Tonono, que era nuestro ídolo por ser de Arucas, sí, pero también porque era un fenómeno como deportista y lo fue también, a pesar de su corta vida trágica, también un fenómeno como persona. Ese estadio era como la playa de las Canteras, a donde también bajábamos, y lo vuelvo a repetir, porque los del norte cogemos la isla y le damos la vuelta para decir que bajamos cuando venimos a Las Palmas y subimos cuando vamos al norte. Y eso era evitar un sueño sin clases, donde siempre estaba el mar y donde los sábados a las 8:30 de la noche jugaban aquí en el estadio, cerquita de nuestros ídolos. En ese Cinca venía mi padre a trabajar cada día al restaurante Penito del Oro, que muchos recordarán, un restaurante de las Canteras, y por eso veníamos todo el verano, julio y agosto, para estar cerca de él, para poder disfrutar de la playa y de la vida familiar.
Asistimos sus hijos a su esfuerzo diario y al sueño de que saliéramos adelante con responsabilidad. Hoy quisiera que este pregón también de la Naval fuera un homenaje a su ejemplo vital. Él está hoy aquí, tiene 84 años y está también aquí porque ha elegido este lugar, las canteras, como el sitio en el que quiere vivir sus años de jubilación, estar cerca del mar y de tantos recuerdos familiares y también laborales. Recuerdo que llegar a la playa en verano era llegar a la aventura diaria de la costa. Y como ustedes recordarán también, a los juegos improvisados de la arena, el clavo, el churro, incluso el béisbol, ¿sí? Que jugábamos en la Cicer. Los que tengan más o menos mi edad, que vamos ya picando los 60, recordarán que siendo chicos jugábamos partidos de béisbol improvisados con bates de madera y pelotas de tenis, que cuando se mojaban pesaban muchísimo, y aquella maravilla que era tirarse en la arena cuando llegabas a las bases del partido de béisbol y luego bañarte en el agua. No sé cómo llegó el béisbol aquí, seguramente fue precisamente porque había muchos venezolanos y cubanos, ese trasiego, pero sí sé que resulta curioso que fuera ese uno de los recuerdos más intensos que tengo de aquellos años. También jugábamos al fútbol, obviamente, y los partidos, con muchos futbolistas, unos técnicos, otros virgueros, acababan cuando cansados llegaba la noche, nos llamaban nuestras madres, o cuando ya las piernas no podían golpear el balón. Hicimos locuras, por supuesto que sí, como era bañarnos en las aguas calientes que salían de la estación de la Cicer, para luego meternos en las aguas frías del Atlántico. En aquellos días, tanto en Arucas como en Las Palmas, los niños vivíamos una infancia que era más de calle y de aventuras. No había entretenimiento de pantalla, no había consolas, y nos cuidábamos unos a los otros al mismo tiempo que nos echaban un ojo sin que nosotros lo supiéramos, donde quiera que estuviéramos, quienes allí estaban vigilándonos. Había como un acuerdo entre los vecinos y vecinas para vigilarnos, y por eso descubres ahora que pasando los años te preguntas cómo nuestros padres y especialmente nuestras madres sabían enterarse de cualquier aventura o travesura que hiciéramos entonces, ¿no? Y así todos nosotros tampoco nos salíamos demasiado del plato, ese plato metafórico que era la playa, que era el puerto, y que daba para muchas aventuras, en la orilla o en la barra, y que conformaba mundos distintos en cada uno de sus lugares. Es verdad que en las canteras no era igual el ambiente de la Puntilla que el de la Cicer, como no lo era el del Muro Marrero o el de la Peña la Vieja. Ahí estábamos nosotros, en la Peña la Vieja. De eso habló siempre el poeta Manolo Padorno, pero en su caso él hablaba de la arena, explicando cómo en cada parte de la playa, en una especie de matrioska, que es esa muñeca rusa que se meten unas dentro de otras, a veces en las canteras la arena tenía esa textura diferente, y es verdad que ahora en el recuerdo, cuando se camina sobre ella, nos damos cuenta de que era así, de que los propios pasos ya sabían dónde estaban, aunque camináramos con los ojos cerrados. Como mismo sabe la memoria el nombre de cada uno de los amigos que tuvimos entonces, de aquellos camaradas con los que compartí tantas experiencias inolvidables. Eran simple y llanamente, y es mucho más de lo que parece, la pandilla. Ahora, al rememorar, cumplo con aquello que decía William Faulkner cuando hablaba, de que cuando se deja algo escrito y alguien lo lee, también lo dice Irene Vallejo, lo pone sobre la marcha en movimiento, como mismo hacen los recuerdos, que reviven lo que uno creía que estaba olvidado y que milagrosamente van trayendo esos nombres y esas vivencias que en muchos casos no había recordado en muchos años. Julio y agosto era también un tiempo que sabía a membrillo, aquellos membrillos que tirábamos los niños al agua y los dejábamos allí durante tiempo para luego, bien salados, saborearlos en la orilla. Aquellos julios y agosto era llegar al apartamento que alquilaban nuestros padres y encontrarnos a toda la familia, porque venía toda la familia alrededor de una radio, escuchando las radionovelas. Recuerdo una especial, Lucecita. Esos días recordando anécdotas para este pregón, me han venido a la mente las voces y hasta la música de esas radionovelas y de todos los programas y las canciones de la radio que conformaban la banda sonora de aquellos veranos. La radio era, sin duda, como por suerte lo sigue siendo hoy, la gran compañera de voces y de sueños. También me llega el olor del pescado a todos, de las barquillas que acababan por arribar a la Puntilla. Uno siempre quería ser entonces marinero y se esmeraba para ver cómo poder meterle mano
aquellos pescados para sacarlos de la barca y meterlos en la palangana para que terminaran en la cocina de nuestros padres. La verdad que era un mundo mucho más cercano, aquel mundo diario que acontecía en los alrededores de la cantera, que quizás lo que hoy podemos vivir. Una playa a la que hay que seguir viniendo para poner en orden nuestras vidas y para buscar la serenidad necesaria a la hora de tomar decisiones personales, familiares e incluso a gusto políticas. Desde niño aprendí que en el océano se pueden buscar horizontes. Aprendí a no conformarme con lo que teníamos por delante. También descubrí la contingencia y ese inevitable juego de subidas y bajadas que vamos encontrándonos a lo largo de nuestras vidas. Estos días también me decía muchas veces que quizás una de las razones por la que hemos mantenido la calma y aceptado lo que venía y nos hemos enfrentado a ello era fundamentalmente porque sabíamos cómo hacerlo con ese aprendizaje de niño en la playa, que sabe que lo importante es el resistir, ese día a día, la esperanza en que mañana todo puede ser distinto, como pasaba con las mareas, como pasa siempre y sucede cuando ves las olas, con esos parapetos que tratas de ponerte pero siempre terminan destrozando las olas, los castillos de arena y esos inofensivos volcanes que hacíamos con nuestras manos y que duraban apenas horas y nada destruían. Creo que los isleños tenemos la ventaja de aprender del mar, del puerto, lo que cualquier cosa nos puede enseñar. Y hacemos de nuestra playa y de lo que le rodea, y nos terminamos pareciendo ese paisaje que miramos, el lugar en el que queremos vivir. Y sabemos que un día no es igual al anterior, aunque la orilla parezca siempre la misma. Por ello le debemos al puerto, a las canteras y a este entorno de la capital mucho más de lo que quizás nos hemos dado cuenta. Por eso también yo les quiero agradecer la invitación para participar en este pregón de una fiesta tan señera, fiesta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y tan unida al paisaje de mis recuerdos. Gracias por permitirme compartir con ustedes este periplo personal de mi vida por este viaje y acercarme a lo pequeño, que como saben lo pequeño suele ser al final lo más importante y grandioso. Muy cerca de aquí, en estas aguas, se rodó Moby Dick, la película que dirigió John Huston, basada en la gran novela de Herman Melville. En esa novela, Melville habla de la obsesión del capitán Ahab por cazar la gran ballena blanca. Eso no es más que una metáfora. La persecución de un objetivo que en el caso del protagonista le fue destrozando poco a poco su vida y su propio sueño. Pero sin necesidad de llegar a esa obsesión, sí es verdad que uno navega por la vida tratando en todo momento de buscar un espacio más justo, más participativo, con más igualdad de oportunidades. La educación es, sin duda, el único camino que conozco y también los valores que nos enseñan nuestros padres y madres y que nosotros tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos. Ahí enfrente, en esas aguas, flotó hace años una gran ballena de madera con piel de caucho ante la que el actor Gregory Peck peleaba con denuedo. Y sí, aquello era todo ficción. Y en aquellos años los vecinos de la isleta aprendieron que las películas eran una gran mentira, como las novelas. Pero al mismo tiempo, de esas mentiras, y lo digo con comillas, es de lo que más se aprende luego. A veces el recuerdo es parecido, uno lo idealiza, pero sí tengo claro que los meses de julio y de agosto de los años 60, 70 y 80 son ahora para mí la mejor película, la mejor grandiosa novela. Lo que me enseñó buena parte de lo que soy y lo que me ha permitido atravesar muchos caminos difíciles en todos estos años. Uno es siempre hijo de sus veranos y de sus sueños. Y por tanto yo me siento también de aquí, de las canteras, y hoy les agradezco que desde el pregón de las fiestas de la Naval me hayan permitido viajar en el tiempo para llegar a tan lejos estando tan cerca. Que el mar nos siga recordando que siempre estamos empezando de nuevo. Para todos los que sentimos este lugar, el Puerto de la Luz, el Castillo de la Luz, la isleta y las canteras, estos son lugares de nuestras propias certezas. Vivan las fiestas de la Naval, disfrutémoslas juntos.